Vamos a seguir en el estudio que iniciamos con mi papá el domingo pasado y recordarán de que estuvimos viendo algunos principios para una vida productiva, que Jesús le dio a sus discípulos estos principios por medio del discipulado que duró 3 años. Ahora, es necesario que noten cómo funcionó el discipulado que Jesús le dio a los discípulos. El discipulado constaba de 3 fases. La primera fase consistía en que los discípulos vieran a Jesús actuando, que vieran a Jesús obrando, que por medio de cómo Jesús hacía las cosas, ellos pudieran aprender esos principios. En esta fase los discípulos no hacían nada más que ver. Esa era la única responsabilidad de los discípulos, ver. Pero no se iba a quedar ahí. La siguiente fase o lo segundo del discipulado que nosotros aprendemos de Jesús es la fase de hacer juntos. En la fase de hacer juntos, los discípulos no solo ven a Jesús haciendo, sino que lo hacen con Él, lo hacen en conjunto. Mientras Jesús está haciendo las cosas, a la par de Él están los discípulos haciéndolo con Él, a la par. Y de ahí es que nosotros tenemos algunas historias que contienen la retroalimentación de cuando Jesús les dijo, hagan mientras yo estoy aquí para retroalimentar lo que están haciendo. Y aquí viene uno de los versos famosos que yo sé que ustedes saben. Cuando Jesús les dice a los discípulos y les explica, miren, los demonios de este tipo no se van sino con ¿qué? Exacto. Ahora les cuento. Ese verso es la retroalimentación de esa fase de hacer juntos. ¿Por qué? Porque ahora los discípulos estaban haciendo con Jesús. Estaban haciendo ministerio a la par de Él y eso le daba la oportunidad de retroalimentar algunas de las cosas que hacían. Ahora, la fase 3, ustedes irán deduciendo, bueno, si la 1 era que los discípulos vieran a Jesús, la 2 era hacer juntos, la 3 es evidente. La 3 es los discípulos hacen juntos mientras Jesús los ve haciendo. Pero ahora están solos. Ya no lo hacen junto a Jesús, están solos. Y eso es lo que sucede en el libro de los Hechos. Jesús les dice, yo me iré, pero les dejaré al ayudador. Pero ahora es turno de ustedes y Jesús les da lo último que vamos a leer en Mateo, que se llama la Gran Comisión. Les dice ahora ustedes hagan. Ya me vieron haciendo, ya hicimos, hagan. 3 fases del discipulado donde Jesús les levantó y les dio los principios ministeriales que nosotros estamos aprendiendo. Ahora, yo sé de que no todos estamos tan involucrados en el ministerio. Desearía que así fuera, pero sé que no todos están aún ahí. Ahora, lo increíble de esto y algo que nos debería de entusiasmar muchísimo es que estos principios no solo se aplican al ministerio, fueron creados para el ministerio, pero no específicamente se deben de ocupar ahí. En realidad, si nosotros lo ocupamos a todos los ámbitos de nuestra vida, notarán rápidamente de que nos llevarán a tener tiempo o una vida muy productiva. Notarán de que estos principios ministeriales caben en cualquier ámbito. Y con mucha alegría ustedes empezarán a pensar, bueno, quizás en esta área de mi vida, por más que intento, voy de fracasos. Y no es falta de empeño, no es falta de esfuerzo, es simple y sencillamente que no estamos aplicando algunos de estos principios. Y que Jesús nos dio cada uno de ellos para que produjéramos, para que tuviéramos una vida productiva. Entonces ustedes podrán empezar a ver, bueno, en esta área no lo he hecho, en esta sí, es momento de hacerla en esta, es momento de hacer cambios. Necesito ver cosas diferentes en mi vida. Y por eso es que voy a retroceder un poco y vamos a recordar algunos de los principios que vimos el domingo pasado. Mi papá inició el culto
recordando el principio de que somos escogidos por gracia. No fuimos escogidos por nuestros talentos o por meritocracia, fuimos escogidos por gracia. Sí, tenemos dones, tenemos talentos, habilidades, pero el Señor ocupa esos dones como herramientas. Nuestros dones, nuestros talentos por sí mismos poco hacen. Pero en las manos del Señor Jesucristo harán muchas cosas productivas. Y por eso fuimos escogidos, por gracia, no por algo que nosotros podamos ofrecer. Lo segundo que vimos es que la soledad es tierra fértil para la tentación. Ustedes recordarán que mi papá habló sobre la necesidad que hay en tener a alguien a quien rendirle cuentas. Un amigo, un apoyo en que nosotros podamos decir, le tengo que rendir cuentas a nadie. No vivo como monarca diciendo que no le tengo que dar cuentas a nadie. Eso es caer en tentación. Eso es tener la libertad para ocupar mi tiempo para cosas ilícitas. Pero el tener a alguien a quien rendirle cuentas me va a mantener en integridad. Me va a ayudar. Decirle a alguien, estoy gastando mi dinero en esto, estoy haciendo mi tiempo haciendo esto. También hablamos de que es necesario tener a alguien que nos apoye, que esa persona no solo rindamos cuentas, sino que también nos apoye, que también nos ofrezca un hombro o una mano de ayuda. Y también mi papá mencionó la importancia que es hacer ministerio o buscar a Dios con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. Mi papá mencionó de que las parejas que dejan solos o solas a sus parejas pueden llegar a destruir ministerios o sus propias familias. Y que es una tremenda bendición estar en el ministerio con vuestra pareja o estar sentado acá con vuestra pareja. Mencionó de que eso es una maravillosa bendición, que Dios nos permita hacerlo, pero que también nos aseguremos de no ser nosotros quienes estamos impidiendo a nuestra pareja de eso, de esa maravillosa bendición. Y lo último que vimos es que el llamado no es opcional. Que si ustedes y yo creemos en Cristo, sepamos, hemos sido instruidos a salir a la guerra como el llamado de un soldado, y no es opcional. A tomar un medicamento que es el servicio y no es opcional, así como los medicamentos no son opcionales. Y mi papá ocupó como 4 o 5 figuras de lo que esa palabra les instruyó significa y la importancia de esa. Entonces, ahora vamos a ver más principios que nos van a ayudar a tener una vida productiva. Por ello titulamos al sermón de hoy, Principios para una vida productiva, parte 2. Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo capítulo 10, verso 5. Amén. Dice Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Recuerdan que subrayamos esa palabra, instrucciones. Si no la han hecho, háganlo. Diciendo, aquí va, listos para escucharlo. Por camino de gentiles no vayáis. En ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Oremos. Jesús, hemos traído nuestros corazones delante de ti, deseando de que tú los moldees. Señor, no ignoramos la realidad de que posiblemente hay personas acá
que no han venido buscándote, que no han venido porque crean que te necesiten. Quizás hay 80 razones por las que han venido, pero no eres tú. Y mi Señor, por eso predicamos tu palabra, porque sabemos que nunca regresa vacía. Y aunque hayan personas acá que no están acá por ti, sé que tú vas a impactar sus vidas, porque es tu palabra. Señor, también queremos creer de que tú vas a moldear nuestro corazón en este tiempo. Te lo entregamos, mi Señor. Quita las impurezas, sana el dolor, ministranos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Jesús les dijo: vayan solo a los judíos. Ahora recordemos que el vocablo para referirse a todos aquellos que no son judíos es gentiles. Ese es el vocablo bíblico que se utiliza. Entonces Jesús les dijo: no vayan a nadie más que no sean judíos. Por ello, vayan a sus vecinos, vayan a sus familias, vayan a personas que ustedes conozcan. Ahora, no significa que el ministerio de Jesús se limitó a judíos o se limitó a solo aquellos que pertenecían a la casa de Israel. Hay pruebas como Juan capítulo 3, no vayan ahí, en la que Jesús se desvía como 12 kilómetros de su trayecto solo para encontrar a una mujer en un pozo, una mujer samaritana, que luego esa mujer se iba a convertir en una evangelista de toda Samaria, o bueno, toda esa ciudad samaritana. Entonces no significa que el ministerio de Jesús se limitaba a los judíos. Significaba que en ese momento Jesús quería que los discípulos se enfocaran en ese grupo de personas, que hicieran lo que estaba en sus manos, que no se distrajeran con todo lo que no saben hacer, que no se distrajeran intentando algo para lo que no están preparados. Jesús les dio, escuchen esto, un objetivo general, pero les dio un objetivo, uno solo, un objetivo claro, algo que se pudiera cumplir, que se pudiera obedecer. Más adelante, ustedes recordarán, en la gran comisión, Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por todas las naciones. Sí, yo quería que dieran Samaria y lo otro, pero quería que también dijeran por todas las naciones. Ahí está la prueba. El ministerio de Jesús era extenderse por todas las naciones. Pero en este preciso momento Jesús les está enseñando un principio. El principio de enfocarnos en obedecer lo que el Señor nos ha llamado a hacer en este preciso momento. No pensar en todo lo que no puedo hacer, en todo lo que podría hacer. Hacer lo que Dios me está llamando ahorita. Miremoslo de esta forma. De un objetivo general se pueden derivar, es más, se deben derivar algunos objetivos específicos. Se derivan otros objetivos. Estoy hablando de la administración moderna, cuando estamos creando los objetivos de una empresa o de una investigación o de un documento, qué sé yo. Es un objetivo general y algunos objetivos específicos. Ahora bien, si bien es cierto que se pueden derivar muchos objetivos específicos, también tenemos que darnos cuenta que sin un objetivo general, un objetivo claro,
podemos fácilmente desviarnos por muchos otros que nos harán perdernos en el camino y que todo salga mal. ¿Saben por qué todo sale mal cuando no tenemos un solo objetivo? Porque dejamos muchas cosas inconclusas. Como no estamos haciendo una sola y intentamos hacer varias y no estuvimos enfocados, dejamos muchas inconclusas y ninguna bien hecha. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: sé que si los envío ahorita a Samaria, ustedes van a regresar enojados porque en este momento ustedes tienen problemas para aceptar a los gentiles. Así que primero voy a tratar con ustedes el evangelizar a sus hermanos judíos. Luego les voy a enseñar a evangelizar al mundo. Ahorita en esto. Porque quiero concluir con que ustedes aprendan a hacer evangelismo. Piénsenlo en los ámbitos de su vida. Si ustedes y yo empezamos a intentar hacer 10,000 cosas, pronto nos encontraremos con la realidad de que no hicimos ninguna bien. Sí, quizás hay negocios o hay carreras que permiten empezar a hacer varias a la vez, pero a eso se le llama negocio. El objetivo de cada una de ellas es negocio. Entonces tienen un objetivo claro. El problema es cuando no sabemos el objetivo claro. Empecemos a hablar sobre lo que no es tener un objetivo claro. Si ustedes y yo no sabemos cuál es el objetivo por el cual estamos en la tierra, vamos a andar perdidos creyendo cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que estemos acá en la tierra? Proscuneo. ¿Qué ha dicho mi papá que significa proscuneo? Adorar al Señor, rendirle pleitesía con nuestra vida. ¿Y qué es adorar al Señor? Sino servirle predicando el Evangelio. Ustedes y yo estamos acá para predicar el Evangelio. En todo momento, en todo lo que hagamos. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice: hacedlo todo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor. ¿Y qué hacemos para el Señor sino llevar su palabra a toda criatura? Eso es hacer las cosas de corazón. Llevar su palabra a todo aquel que está a la par mía o que está frente a mí. Entonces, comencemos a pensar. Si ustedes y yo no somos capaces de predicarle el Evangelio a nuestro socio o a nuestros compañeros de trabajo, ustedes y yo somos egoístas. Porque la única razón o lo único que nos interesa en esas personas es dinero. Sus almas nos importan un comino. Y por lo tanto, nosotros no creemos que valga la sangre de Jesús para motivarnos a nosotros de predicarla. O sea, Jesús sí pagó por mí, gracias. Pero no fue tanto como para pagar por vos y por eso no predico. Eso se llama egoísmo. Piense, ¿cómo puede predicar la palabra en donde usted está? Y quiero hacer también un llamado a los que sirven en parqueo. ¿Saben que también ustedes están llamados a predicar la palabra? ¿A evangelizar? Bueno, piensen, ¿cómo pueden evangelizar a través de parquear carros? Los que acomodan. Piensen, ¿cómo pueden evangelizar a través de acomodar personas? No importa lo que usted esté haciendo, piense cómo puede predicar la palabra a través de eso. Porque les cuento,
Ese es nuestro objetivo. Y no nos podemos desviar de eso. No podemos mirar a izquierda o derecha. Imagínense, si nosotros dejáramos de predicar a nuestra familia o a nuestra pareja, significa que a mí solo me importa su cuerpo o en todo caso su dinero. Su alma, ¿qué va? Y me podrán decir, no, pero Carlos, es que cuesta muchísimo. A todos les ha costado. La pregunta es, ¿ha dejado de hacerlo? ¿Ha dejado de orar? La pregunta también es, ¿qué clase de evangelio está predicando? Ya vamos a ir a eso. ¿Verdad que no queremos dejar de hacerlo porque nos importan? Bueno, estamos llamados a ir a todo el mundo. Cada persona que está frente a nosotros tenemos un objetivo general y es predicarle. Hermanos, tener ese objetivo general nos previene de muchas cosas. La próxima vez que como hombres conozcamos a una persona, a una mujer, o cada vez que ustedes mujeres conozcan a un hombre, recuerden esto: su llamado principal es que esa persona conozca el evangelio. Si ustedes y yo estamos pensando con lascivia al conocer a esa persona, no tenemos un objetivo claro. Y vamos a ir de tumbo en tumbo, porque no sabemos lo que hemos venido a hacer a esta tierra. El mensaje que Jesús tenía para el mundo a través de los discípulos se compartió a través de esos 12. Bueno, 11, 12 más Pablo. Pero imagínense, empezó con esos pocos y ahora incluso nosotros tenemos su mensaje. ¿Hasta dónde puede llegar si ustedes y yo hacemos lo que Jesús nos llamó a hacer? ¿Sí? Tenemos muchas cosas: estudio, trabajo, etcétera. Es cierto, pero todo eso debemos de hacerlo de corazón como para el Señor, predicando su palabra. Vayamos al segundo principio. Ya vimos un objetivo claro, predicar. Ahora veamos un mensaje claro. Vayamos al verso número 7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Simple. No hay más. Un mensaje claro. El reino de los cielos se ha acercado. No hay más que añadir. No hay más que hablar. Simple y sencillamente eso. Me da tristeza saber de que muchas veces cuando estoy predicando el evangelio, muchos vienen a mí y me preguntan, y bueno, ¿qué hay de las ofrendas? ¿Qué hay de los diezmos? ¿Qué opinas vos al respecto? Y bueno, ¿qué opinas vos sobre vestirse de X o Y forma? Y bueno, ¿qué opinás sobre este tema tan controversial en los debates religiosos? Si no, el 100% de las veces, el 90%. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Que el mensaje que tenemos es claro: Jesús murió por tus pecados, resucitó al tercer día y regresará. Claro, ¿verdad? Pero hay muchos que están tan interesados en doctrinas, en debates, en temas controversiales, porque somos muchos los cristianos que esos son los únicos temas que nosotros sabemos hablar. Somos muchos los que decimos creer en Cristo, pero también le añadimos al mensaje de salvación. Le añadimos temas doctrinales o controversiales que no estamos llamados a predicar.
No estamos llamados a decirle a alguien que se vista de X o Y o Z forma. En esta iglesia usted es bienvenido a vestirse como usted se sienta cómodo respetando al Señor. Si usted siente que respeta al Señor usando esto o usando lo otro, úselo. Respete al Señor. Pero yo no le voy a decir que su salvación o su grado de espiritualidad depende de lo que está usando o no está usando. Ningún pastor debería de tener la salvedad de juzgar la espiritualidad por las apariencias de alguien más. Pero lo hacemos. Vamos diciendo cada tema controversial. Muchos se enfocan más en gritarle cada cosa a los que no conocen de Cristo que de predicar a Cristo. Hablan tanto sobre el pecado, pero no sobre el que les salva del pecado. ¿Se han fijado? ¿Cuánto hablan del pecado? ¿Y dónde está aquel que salvó a la humanidad del pecado en su predicación? Es como que si la predicación tratara del pecado. No, la predicación trata de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. Venció el pecado y la muerte, no todo lo demás. Pero nos encantan los temas controversiales. Nos encanta dar nuestra opinión. Si una persona está vistiendo de X o Y forma, tengan por seguro, el Espíritu Santo obrará. No va a ser necesario que nosotros hagamos sentir condenados a alguien por su vestimenta. Y por eso es que nosotros respetamos las vestimentas. Y incluso a mí me halaga saber muchas mujeres el respeto que muestran en algunas congregaciones. Lejos de decir que va doctrina, es respeto, mientras no condenen a los demás. Un mensaje claro. Es una tristeza. ¿Cuántas veces yo me he topado con jóvenes que están más ilustrados en debatir cosas doctrinales que en predicar el Evangelio? ¿Quieren que se los demuestre? Vienen y me dicen, Carlos, ¿qué opinas vos sobre este tema controversial? A ver, ¿qué opinas? ¿Lo hago o no lo hago? Y yo doy mi opinión y sacan 15 argumentos más. Para desgracia de ellos, yo tenía 16. Pero pasan ahí queriendo argumentar. Entonces yo luego les pregunto, mira, estás trabajando, estudiando aquí y allá, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo haces para predicar? Ah, no, es que ahí es bien difícil. Entonces yo me pregunto, o sea que estás más ilustrado para debatir cosas que para predicar el Evangelio. Hay personas que están más preparadas para defender doctrinas que para defender el Evangelio. Para predicar el Evangelio. No se atreven a predicar en su casa, no se atreven a predicar en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, porque no están preparados. Pero en el momento que se hable un tema controversial, tienen una opinión. Eso no es tener un mensaje claro. Eso es tener desvaríos en la cabeza, y ustedes y yo sabemos lo que significa la palabra desvaríos. Lo que salva vidas no es nuestra opinión sobre doctrinas de iglesias, es la sangre de Cristo. Y por eso en esta iglesia predicamos la sangre de Cristo. Si vienen y nos preguntan, bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Son bautistas, evangélicos, profetas, pentecostales? ¿Qué son? Somos discípulos predicando la palabra del Señor. Creemos en la manifestación de dones del Espíritu Santo, creemos que Jesús resucitó al tercer día y eso predicamos. ¿Qué denominación, qué iglesia, qué va? Somos discípulos de nuestro Señor Jesús.
Y ese es nuestro mensaje, claro. Amén. El tercer principio. Vayan conmigo hacia el verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. Paren ahí. Ustedes se fijarán que acá hay una serie de milagros. Esta serie de milagros, el Espíritu Santo tenía un propósito específico para que los discípulos los hicieran en este momento y en la iglesia primitiva. ¿Cuál es? Credenciales. Credenciales que confirmaran su llamado para sí mismos y para otros, para que ellos mismos supieran que tenían el apoyo de Jesús y que otros supieran que tenían a Jesús trabajando en ellos. Eran credenciales. Ustedes recordarán la última vez que fueron al doctor, que cuando ustedes entraron a la oficina del doctor, estaba ahí el diploma, ¿verdad? Doctor en esto y en lo otro. Ahora, si ustedes entraron a un consultorio y no vieron ese diploma, bueno, ustedes confían mucho en ese doctor. O ustedes saben por sí mismos que es doctor. O es alguien cercano. Pero tiene credenciales. Eso es lo que les confirma a usted lo que esa persona hace. Lo que le hace creer que esa persona va a hacerlo bien. Usted quisiera entrar a la oficina de un abogado y ver su diploma. Imagínese. Le firma algo y ¿cómo usted sabe la credencial? Tiene que ser cercano a usted. Bueno, los discípulos tenían esas credenciales y eran los milagros en ese momento de la historia. En otro momento de la historia, para darles ejemplos, el Espíritu Santo como credencial del derramamiento del Espíritu Santo utilizó el hablar en lenguas. En el libro de Hechos nosotros leemos que cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, se manifestó con el don de hablar en lenguas. Pero los judíos no creían que los gentiles pudieran recibir el Espíritu Santo. Lo dice en el libro de los Hechos. Entonces, por la necedad de los judíos, por la incredulidad de los judíos, el Espíritu Santo se manifiesta de la misma forma cuando se derrama sobre un grupo de gentiles que un grupo de judíos se negaba a creer que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. En ese grupo específico que tenía un grupo de judíos que se iban a negar en creer. Entonces, por la necedad de esos judíos cristianos, el Espíritu Santo ocupa la misma credencial que ocupó en el Pentecostés. Pero luego, en otras ocasiones, como vimos en las iglesias que Pablo anduvo predicando, como no había un necio ahí queriendo confrontar o dudar de la espiritualidad de los gentiles, no se necesitó esa credencial, sino que el Espíritu Santo se movió de diferentes formas. Claro, hay algunos que tienen el don de hablar en lenguas, de sanidad, de profecía, y nosotros creemos en esos y en todos los dones del Espíritu Santo. Pero no como confirmación de que lo hemos recibido, sino como don para usarse para la edificación de la iglesia. Y entonces, ¿cuáles son las credenciales de un cristiano? ¿Qué es la credencial de un cristiano? ¿Qué es lo que cuando las personas nos vean van a decir verdaderamente este hombre o esta mujer tiene el Espíritu Santo en él? O Jesús está trabajando en él.
Todos, absolutamente todos, desde el primero que predicó Jesús hasta el último, tenemos la misma credencial de que el Espíritu Santo está en nosotros y de que Él ha transformado nuestras vidas. ¿Y cuál es esa credencial? Una nueva vida en Cristo. Esa es la credencial. Que las personas nos vean y digan, él antes no era así. Ella antes no era así. Escuchen esto. Es diferente. Es como si tuviera una nueva vida. Es como si hubiera nacido de nuevo. Es como si alguien más, escuchen esto, estuviera viviendo adentro de esa persona. Esa es la credencial de los que hemos aceptado a Cristo. No es otra. Es una vida transformada. Jesús habló a la iglesia del Apocalipsis, a las iglesias en el Apocalipsis. ¿Y saben qué les dijo? Sus obras no las quiero, porque son obras muertas. Porque no son obras dignas de arrepentimiento. No son frutos dignos de arrepentimiento. Siguen viviendo su vieja vida mientras intentan hacer algo religioso. Eso no lo quiero. No quiero responsabilidades con la organización. Quiero una nueva vida. Quiero arrepentimiento genuino. La credencial del cristiano. Y escuchen esto y por favor mediten en esto. Lo enseñé en una clase de teología y pasamos un tremendo tiempo hablando sobre esto. La santidad es el resultado de la salvación. La santidad es el resultado de la salvación. ¿A qué me refiero? Bueno, déjenme explicárselos con este simbolismo. Ustedes y yo, antes de recibir a Cristo, estábamos en un hoyo. Llámenle como quieran. Llámenle vicios, miseria, familia quebrada, bancarrota, qué sé yo. Estábamos en un hoyo. Pónganle nombre a su hoyo. Luego, alguien lanzó una cuerda al hoyo. Ese era Jesús. Y dijo, extendé la mano, tomate de la cuerda y yo te voy a jalar. Vos solo aferrate a esto y yo te voy a sacar. Entonces Jesús empezó a jalar y nosotros simplemente aferrándonos de la cuerda vimos la salvación. Salimos del hoyo y Jesús nos dijo, te salvé. Y nos dimos cuenta, soy salvo, me salvaron. Eso es salvación, amén. Ahora déjenme explicarles qué es santidad. Santidad significa ser apartado. Ser apartado con el objetivo de adorar al Señor. Eso es santificar algo, eso es algo santo. Creo que aquellos de ustedes que están realmente meditando en esto, ya vieron hacia dónde voy. El significado de santidad es que usted está aquí y viene alguien y la agarra y lo aparta y ahora está aquí, ¿verdad? Eso es apartar, ¿o no? ¿Verdad que ya me di a entender? Antes estábamos en el hoyo, nos sacaron y ahora estamos fuera del hoyo. Ya no estamos donde antes habitábamos. Por eso, la santidad es el resultado de la salvación. Ser apartado del hoyo donde estaba.
Y entonces, Carlos, ¿qué significa cuando yo sigo practicando el pecado que tenía antes en mi vida? Mirémonos a los ojos en un espejo y digamos la verdad. Lo sigo practicando porque no quiero ser salvado. Soy capaz de comprometer la santidad. Soy capaz de engañarme con cada cosa y decir, no, es que esto sí, esto no. Si ustedes y yo somos capaces de comprometer la santidad, no hemos salido del hoyo. Seguimos ahí. Santidad es ya no pertenecer a donde pertenecía antes, ya no hacer lo que hacía antes, ya no ser lo que antes era. Es ser alguien nuevo. Y no por mis esfuerzos, no por mi grado de espiritualidad, sino por el esfuerzo de Jesús en la cruz, salvándome. Simple y sencillo. Por eso es que una vida de santidad no es opcional. No es opcional que ustedes y yo practiquemos este pecado o este no, que hagamos esto y lo otro no. Ser un poquito suaves con esto, pero no con lo otro. No es opcional. Es simple. Si yo no estoy viviendo en santidad, tengo que preguntarme si he sido salvado. Si he visto la cuerda y he dicho, Jesús, sácame. O si he visto la cuerda y he dicho, no quiero. Aquí estoy con mi pecado. Y aquí voy a seguir. Hermanos, no importa cuál sea su pecado. Ahí está la cuerda. Tómenla. Esa cuerda es suficiente. Y tengamos una vida de santidad. Una vida muy diferente a la que antes tuvimos. Amén. Oremos.